En el 2016 entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, que en esencia cambió el enfoque de procuración de justicia en nuestro país, de un sistema penal inquisitorio a un acusatorio. Pero ¿qué diferencias tiene uno del otro? ¿Qué ventajas? ¿Qué tiene que ver esto con la juventud? El nuevo sistema penal acusatorio tiene varias ideas que se antojan novedosas para nuestra justicia. Se busca que haya mayor eficacia y que la procuración de justicia se lleve de una manera más sencilla. Pero esto del nuevo sistema penal acusatorio tiene que ver con los juicios orales, como se ven en las películas, con un jurado, un juez con martillo y todo eso. No tanto así, pero algo hay de eso. Para llegar a esas explicaciones hay muchos pasos intermedios. En Jóvenes en TV nos interesa que estés al día y por eso hemos preparado una entrevista a un joven abogado, quien está viviendo esta transición del antiguo sistema al nuevo sistema penal acusatorio en México. Comenzamos. La idea principal de este nuevo sistema penal acusatorio es mejorar la resolución de conflictos entre las partes involucradas, quién acusa y quién es acusado. Vamos a ver de qué se trata. La procuración e impartición de justicia es parte de esta historia y para explicarnos este nuevo sistema penal acusatorio nos acompaña el licenciado Iñaki Mancilla Quintanar, egresado de la Universidad La Salle con especialidad y maestría en la Universidad Autónoma de México. ¿Qué es el sistema penal? ¿Qué es la procuración de justicia? ¿Y qué diferencia tiene con la impartición de justicia? Pues bueno, primero que nada, el sistema penal. El derecho penal es aquella rama del derecho que se encarga de la investigación, sanción de los delitos y regula el poder punitivo del Estado para poder castigar el hecho que la ley señala como delito. Eso es a lo que nos estamos refiriendo como el sistema penal. Respecto a tu otra pregunta de qué se define o cómo se debe entender la procuración de justicia, la procuración de justicia habla sobre investigar los hechos que la ley señala como delitos. También debemos de entender que dentro de la procuración de justicia se va a encontrar el esclarecimiento de los hechos. Y vamos a hablar sobre todo de una parte muy importante que debemos de actualizarnos, que es la prevención del delito. También debemos de establecer que la procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, tiene como finalidad combatir la inseguridad y disminuirla. Con todo esto se va a fortalecer el Estado de Derecho. El objetivo principalmente de la Procuración de Justicia es que el culpable no quede impune, así como proveer, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular, y de la sociedad en general. Respecto de lo que es la impartición de justicia, habla sobre la función de los jueces que tienen que resolver cuando se les presente un caso en concreto, mientras que la Procuración de Justicia se va a encargar sobre todo lo que es actualmente el fiscal, antes Ministerio Público. Ah, ok. Esa será la diferencia. ¿Y algún ejemplo que tenga muy coloquial, licenciado? Para distinguir estos dos conceptos es que la Procuración de Justicia, ¿quién investiga o quién debe de hacer todo para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos? Pues es actualmente la Fiscalía General de la República. Aquí en la Ciudad de México tenemos la Fiscalía de la Ciudad de México, antes Ministerios Públicos. Y los que se encargan de resolver los casos dentro de la impartición de justicia son los jueces y magistrados de nuestro sistema de poder judicial. ¿Qué es el nuevo sistema penal acusatorio en sí? ¿A cuál sustituye y por qué? ¿Cuáles son las características más importantes? Yo creo que ya no es correcto seguirle llamando nuevo, toda vez que su implementación sea a partir de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2008, misma que dio un término de 8 años, es decir, para que en el 2016 todos los estados y la federación ya tenían que implementar el sistema oral penal, por lo que desde 2008 los estados se han encontrado trabajando para la implementación del sistema penal acusatorio. Chihuahua, por ejemplo, fue el primer estado en implementarlo, y a partir de él, muchos estados lo voltearon a ver como ejemplo de cómo se debía trabajar dentro del marco legal para su implementación. Y a su vez, desde mi perspectiva, ya solo hay que denominarlo como sistema penal y ya no como sistema penal acusatorio,
Lo que trasciende en este sistema es que se deja a un lado el sistema inquisitivo, que era a través de un sistema escrito, la prisión preventiva era la regla general, se le quita, bueno, en el sistema inquisitivo el Ministerio Público tenía fe pública, el juez no siempre estaba en las audiencias que se celebraban y no había un desahogo eficiente de las audiencias. Con nuestro actual sistema penal se rige bajo las características de ser acusatorio y oral. Y los principios rectores de este sistema son la publicidad, contradicción, continuidad, inmediación, igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso. Este sistema permite que el proceso sea más transparente y, sobre todo, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación del daño son las principales finalidades de nuestro sistema penal. Digamos que este sistema lo hace un poco más transparente, ¿no? A la hora de ejecutarlo, es más transparente, es como, a ver, escucho esta versión y escucho la contraparte. Lo que tiene sobre todo es que en una misma audiencia, las partes se reúnen para argumentar frente al juez los hechos. Y bajo ese principio de contradicción, las partes escuchan cada uno de sus argumentos para poder refutar en ese mismo momento lo que está sucediendo. Es esa parte de transparencia, lo que ya necesitaba nuestro sistema penal, que actualmente ya se da, para que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal tenga un mejor entendimiento de lo que se le está tratando de imputar. Fue una evolución o un gran paso a nuestro sistema porque hay muchos casos impunes y creo que esta parte lo acaba de decir, es hacer las cosas mucho más transparentes, no como regirnos a las leyes de antes y ya robó, meterlo a la cárcel. Y en ocasiones, como dice, es escuchar y dar la oportunidad del caso A y el caso B. Esto, hablando de una manera más coloquial para nosotros como jóvenes, pues definitivamente creo que sí es una muy buena evolución para nuestro sistema, ¿verdad? Por supuesto, toda vez que en el sistema inquisitivo, ese sistema escrito, ese sistema que no se dejaba, por decirlo de alguna manera, el uso del proceso era más oscuro, no se tenía certeza de lo que a la persona se le estaba acusando, la persona acusada no entendía lo que estaba sucediendo, no sabía por qué estaba dentro de ese proceso penal. Actualmente, ya con el argumento que se escucha en ese momento, en tiempo real, la acusación se escucha en un solo momento, para que en ese momento él diga su versión de los hechos, lo que está sucediendo y cómo esa persona se puede defender frente a, en ese acto, a los argumentos que le están diciendo que él cometió un hecho que la ley señala como delito. Por lo tanto, la transparencia en este sistema penal que ya tenemos lo hace mucho más eficaz y eficiente, y sobre todo la persona que se encuentra sujeto a un proceso penal tiene un conocimiento claro de lo que se le está acusando. En este contexto de diferentes sistemas penales, explíquenos qué es la presunción de inocencia y cómo se entiende o maneja ahora. La presunción de inocencia significa básicamente que la persona que se encuentra dentro del desarrollo de un proceso penal será considerado como si no hubiese hecho nada. Es decir, que el fiscal, antes Ministerio Público, debe demostrar que la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, con base a las pruebas que recabe, demuestre que ha participado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Eso básicamente es la presunción de inocencia, que toda persona va a ser considerado como si no hubiese hecho nada, y que el Ministerio Público debe de presentar los argumentos y pruebas frente al juez para demostrar que esa persona ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Anteriormente, era bajo el principio de se considera culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que la persona que se encontraba sujeta a un proceso penal ya se le estaba acusando completamente y se le estaba diciendo que efectivamente él había cometido un delito. Y esa persona, a través de su abogado defensor, tenía que demostrar que él no lo había cometido. Ese es uno de los grandes cambios dentro de nuestro sistema, que actualmente ya se va a considerar una persona inocente, que se le va a tratar y considerar durante todo el proceso como si él no hubiese hecho nada.
y no tiene que demostrar que no lo hizo, porque todo el sistema está bajo la presunción de inocencia, se le considera y va a ser tratado como si él no hubiese hecho nada. Se trata como inocente y empieza su proceso. Está muy padre esta evolución, definitivamente. Exactamente. Antes era primero lo sentencio y luego investigo, como se dice coloquialmente, y ahora ya no. Ya se trata como de forma coloquial, como si no hubiese hecho nada. Eso basa, y en eso se basa la presunción de inocencia, que van a tratar a todas las personas que se encuentren sujetas a un proceso penal como si no hubiesen hecho nada. Y lo que debe de demostrar el fiscal es que sí cometió un hecho que la ley señala como delito a través de pruebas, a través de argumentos y todo lo que tenga dentro de su marco de investigación para comprobar su participación dentro de dicha comisión. Continuamos en Jóvenes en TV. La justicia y la procuración de justicia no es un asunto lejano, al contrario, nos involucra como jóvenes. Es un tema fundamental para forjar una responsabilidad social entre los ciudadanos. Estar informados es fundamental. ¿Cuáles son los pasos para llegar a un acuerdo entre las partes o, en su caso, durante un juicio oral? Es lo que ya se denomina actualmente como soluciones alternas a juicio. Y estas soluciones alternas a juicio tenemos dos, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Tanto el acuerdo reparatorio como la suspensión condicional del proceso son soluciones alternas. ¿Qué quiere decir? Que si el Ministerio Público, la víctima y el imputado, es decir, la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, llegan a una forma de cómo reparar el daño cometido y se celebra frente a un juez, este proceso se termina de forma más rápido y no llega a juicio oral. Yo estoy con el afectado o viceversa y digo, a ver, vamos a llegar a este acuerdo, eso sí se puede. Sí, sí se puede y es lo que marca ya actualmente nuestro sistema. Lo que se busca es que las partes lleguen a un acuerdo para que se pueda reparar el daño de la forma en que la víctima quiera y el imputado también esté de acuerdo para llegar a un arreglo. ¿Podría darnos algún ejemplo? Un acuerdo reparatorio es, supongamos que a una persona le roban el celular y un celular está valuado en 3,000 pesos, supongamos. Bueno, la persona que demostró que robó el celular debe de pagar esos 3,000 pesos y si la víctima está satisfecha con dicha reparación, celebran el acuerdo reparatorio y ahí acaba el proceso penal. La suspensión condicional del proceso, por ejemplo, es que aparte de que se repare el daño, es decir, que vamos a pagar esos 3,000 pesos, la persona que se encuentre sujeta a un proceso se le debe poner una condición. Esa condición significa que no salga de la Ciudad de México, que no se acerque a la víctima, que no tome bebidas embriagantes. Esas condiciones las va a imponer el juez y va a decir a la persona que se encuentra sujeta a proceso que si él cumple con las condiciones durante todo ese periodo, el proceso se va a acabar antes de que llegue a un juicio. En cualquiera de los dos casos, si la persona no responde, va con lo que debe de pagar dentro del acuerdo reparatorio, dentro de la suspensión condicional del proceso, si no cumple con la condición impuesta, ¿qué va a pasar? Que el proceso se va a reanudar, con la posibilidad de que pueda llegar a juicio oral. Licenciado, ¿qué quiere decir en el contexto del sistema penal acusatorio que el acusado tiene derecho a un abogado titulado? ¿Por qué y para qué? Anteriormente, antes de la reforma, cualquier persona podía representar a una persona sujeta a un proceso penal. Actualmente, solo las personas que cuenten con cédula profesional van a poder representar a una persona que se encuentre sujeta a un proceso penal.
Pero no basta solo eso, que tenga una cédula profesional y un título que lo acredite como abogado. También debe tener el conocimiento técnico de cómo se está llevando el proceso penal y cuáles son las etapas del proceso penal y cómo se debe de argumentar dentro de un proceso penal. Ya han habido casos que se han presentado abogados dentro de las audiencias que se llegan a celebrar y han demostrado completa ignorancia dentro del desarrollo de las audiencias. Esto perjudica a lo que la persona sujeta a un proceso penal tiene derecho, que es a una defensa adecuada. Por eso con este cambio se refiere a que toda persona que represente o defienda a una persona sujeta a un proceso penal debe contar con una cédula y con una cédula profesional y con un título. Pero yo también agregaría que también debe tener los conocimientos técnicos y suficientes dentro del sistema procesal para que verdaderamente se lleve a cabo una defensa adecuada dentro de las audiencias y dentro del desarrollo de las audiencias. Y no se vea vulnerado su principio de defensa adecuada. ¿Qué beneficios se presume tiene este nuevo sistema penal acusatorio? ¿Y qué desventajas? Yo no le encuentro desventajas, al contrario, le encuentro muchas ventajas y la principal es la transparencia de las audiencias, la publicidad de las audiencias y más que nada la inmediación que debe de haber dentro de las audiencias. ¿A qué me refiero con este principio? Que siempre debe estar el juez presente para valorar todo lo que las partes están diciendo. A partes me refiero tanto el abogado defensor y la persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, el fiscal y la víctima, todo se va desahogando dentro de esa misma audiencia y todos se van escuchando frente a un juez y en ese mismo momento el juez resuelve lo que se le está presentando, es decir, resuelve el caso concreto en ese momento y ya no hay dilación dentro del proceso. Eso es lo más importante que tiene actualmente nuestro sistema penal. Definitivamente hasta ahorita lo que nos ha enseñado y lo que nos ha aclarado, creo que no hay ninguna desventaja, al contrario, hay N de ventajas. Así es, tiene más ventajas que desventajas y sobre todo esa cuestión de la transparencia es lo que nos ayuda a todos como sociedad ver sobre todo cómo se está llevando a cabo esas audiencias, cómo se están valorando, cuál es la actuación del juez, cómo es la actuación del abogado, cómo es la actuación del fiscal, para saber sobre todo y calificar nosotros como sociedad que todas esas partes, todos los sujetos procesales están debidamente educados dentro dentro de este sistema penal. O sea, que verdaderamente tienen los conocimientos técnicos para llevar todo el proceso penal y que no se encuentren deficiencias dentro del mismo. Porque sobre todo el conocimiento que tienen jueces, los abogados defensores y los fiscales es lo que fortalece verdaderamente el sistema penal y lo que sigue y lo que permite que siga evolucionando nuestro sistema. Definitivamente son muchas las ventajas y cero las desventajas. Licenciado, ¿nos puede aclarar este tema o este concepto o término, publicidad? Claro, el término publicidad es también uno de los principios más importantes del sistema penal y habla sobre que cualquier persona puede entrar a observar cómo se está desarrollando la audiencia dentro del proceso penal. Cualquier persona puede entrar para ver cómo se está llevando a cabo. Y eso que también permite que estamos hablando dentro de esa transparencia, para que cualquier ciudadano, cualquier persona interesada que quiera llevar o que quiera ver cómo se lleva a cabo, pueda entrar. Y asimismo pueda ver que los sujetos que se encuentran tienen los conocimientos suficientes y necesarios para llevar a cabo y de estar dentro del desarrollo de este proceso penal. Definitivamente son juicios públicos. Ajá, exactamente. Audiencias, porque el juicio en sí, claro, todo el sí, juicio son audiencias. es público, todo el juicio es público. Las audiencias son, es lo que vamos a decir, cualquier audiencia que se lleve a cabo puede entrar. O sea, porque todo el proceso, todo el juicio, vamos a decirlo así, es público. Puedes entrar a cualquier audiencia de lo que se esté llevando a cabo dentro del Poder Judicial.
sea, porque tenemos diferentes audiencias dentro de este proceso o juicio penal. Puede ser audiencia inicial, audiencia para revisar las medidas cautelares, audiencia para celebrar los acuerdos reparatorios, audiencia para celebrar la suspensión condicional del proceso, audiencia complementaria, audiencia de juicio oral. Todas esas audiencias son públicas y los sujetos que intervienen, jueces, abogados, asesores victimales, fiscales, cuentan con los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proceso penal. Desde el 2016 que se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo sistema penal acusatorio, ¿cómo ha sido su implementación? ¿Cómo ha funcionado? Yo veo que todavía tenemos muchas áreas de oportunidad, sobre todo dentro de la investigación y la persecución de los delitos, dentro de este sistema penal. Nada es perfecto, todo es perfectible y reitero, a través de la formación de todos los sujetos que intervienen dentro del proceso penal, es lo que permite que se siga consolidando y mejorando. Ah, ok. Tenemos grandes retos como hacer todavía más ágiles las audiencias y acortar tiempos para resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra sujeta a un proceso penal, sobre todo que se siga llevando a cabo esa educación legal y jurídica para llegar a mejorar la información y la educación dentro de todos los que intervienen dentro de un proceso penal. ¿Existen algunos ejemplos de éxito en el mundo sobre un sistema penal análogo al que hoy tenemos? Chile es punta de lanza dentro del sistema penal acusatorio. Colombia ha mejorado y desarrollado mucho mejor la forma en que se recaban las pruebas, la forma de lo que se denomina cadena de custodia. Y bueno, ni se diga que Estados Unidos siempre ha tenido este tipo de sistema, Inglaterra, todos los países del sistema anglosajón, Canadá, por ejemplo, son países de los cuales estamos estudiando cómo ellos están llevando a cabo y desarrollan el proceso para nosotros nutrir nuestras normas, nutrir nuestro proceso y como te comento, que sea más transparente y sobre todo que todo siempre esté apegado al cuidado de los derechos humanos. Y licenciado, justo iba a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el país que lo implementa? ¿De dónde surge? Sobre todo de Estados Unidos, es de donde principalmente todos los demás países de Latinoamérica han volteado a ver cómo ellos lo están llevando. La única diferencia es que actualmente nosotros no tenemos la figura de jurado público, sino todo es resuelto frente a un juez. Es la única diferencia que hasta ahorita tenemos con el sistema de Estados Unidos, pero todos hemos volteado a ver el proceso penal de Estados Unidos, sobre todo para ver cómo se lleva a cabo. De hecho, durante el desarrollo de la implementación, en ese periodo de transición de sistemas, personas de fiscales, abogados de Estados Unidos vinieron a capacitarnos y sobre todo enseñarnos de cómo se estaban llevando a cabo. También Colombia vino a capacitarnos, Chile y algunos jueces de Brasil vinieron a capacitarnos de cómo se estaban llevando a cabo sus audiencias, cuáles eran sus enseñanzas, donde creían que dentro de sus sistemas se encontraban los problemas para que nosotros no repitiéramos o que con base a sus experiencias y sus errores nosotros recapacitar y mejorar algunas reglas dentro del sistema para no caer en esos mismos errores. ¿Dónde pueden los jóvenes de todo el país informarse para conocer más sus derechos en torno a este cambio tan importante? Con este boom de acceso a la información y con la transformación de las nuevas tecnologías de la información, yo creo que cualquier persona puede entrar a Internet, buscar derecho penal, sistema penal, derechos dentro del sistema penal, para conocer cuáles son sus derechos y cómo se desarrollan a cabo las audiencias. Toda información respecto de las leyes es pública y la pueden encontrar dentro de diversas plataformas digitales y ahí pueden investigar cuáles son sus derechos, cómo se desarrolla el proceso
y a qué es lo que tienen sobre todo derecho, pero principalmente donde se encuentran todos los derechos de aquella persona que se encuentra sujeta a un derecho penal, se encuentra dentro de nuestra Constitución. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hemos visto cómo es que un sistema penal que pasa de inquisitorio a lo acusatorio tiene el potencial de cambiar y hacer más eficiente a todo un país. Los cambios son lentos, progresivos y paulatinos, pero no por eso dejan de ser importantes. Mientras que la justicia cambia y se desarrolla, nosotros como jóvenes tenemos que tener bien manejada la información. De esta manera podemos hacer que nuestros derechos sean una realidad. Este ha sido un programa más que, como todos, en Jóvenes en TV busca fomentar la apropiación y la actualización de la información y de los contenidos que se siguen gestando en todas las áreas del conocimiento. El nuevo sistema penal acusatorio es un buen ejemplo. Así es. Y no lo olviden, amigos, si tienen preguntas, comentarios o alguna experiencia sobre este tema que nos quieran compartir, no lo duden. Estas son nuestras redes sociales. Juntos hacemos este programa de Jóvenes en TV. De esto se trata, de levantarnos, movernos, de activarnos. No se pierdan nuestra próxima propuesta.